Seguimos en Conexión B, análisis, entrevista. Vámonos a nuestro proyecto con idea, hablando de economía, finanzas y políticas públicas con Jorge Silva, economista del CIDE y analista de nbnoticias.mx. Jorge, adelante, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Jorge Luis? Muy buena tarde. Te saludo a ti y a todo el auditorio. Pues el tema que traes, importante para todos los mexicanos, preocupante a la vez, cómo se vienen dando las cosas, el desmantelamiento de las instituciones en el país, Jorge. Así es, Jorge Luis. Mira, las instituciones no operan y lo seguimos viendo toda esta semana, específicamente en dos, en el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, el INAI, y todo lo que tiene que ver con la ley de ciencia que está ahorita en discusión en el Congreso y está ya próxima a aprobar. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, con el Instituto de Transparencia, Jorge? Siguen sin nombramiento de los titulares y por lo tanto no puede operar. Esta semana la Corte falló en contra de hacer lo que muchos le llamamos una cortesía institucional, donde puede resolver, por ejemplo, a favor que se trabaje nada más con 4 de los 7 consejeros para darle precisamente esta operatividad. Pero, sin embargo, no funcionó y la Corte no lo avaló. ¿Qué quiere decir esto? Que sigue sin poder operar, sin poder darle trámite a todos los recursos de transparencia y de acceso a la información que tienen los ciudadanos para con los gobiernos. Lo mismo tenemos, Jorge, la parte de la ley de ciencia que esta semana se vota también en el Congreso, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, donde lo más seguro, lo que se pronostica es que pase. ¿Qué produce esto? En menos transparencia, sin mecanismos de contrapesos y sobre todo, Jorge, reafirmar el argumento donde todo gira en torno a las decisiones de una persona. ¿Qué es lo que está en juego, Jorge? Uno, que los ciudadanos tengamos sí conocimiento de lo que hace el gobierno con nuestro dinero. Es una obviedad, pareciera una obviedad, pero la realidad es que no es así. No sabemos qué se hace con el dinero y tenemos que acceder a estos institutos de transparencia o los diferentes organismos autónomos para conocer a dónde se llevan los recursos. ¿Por qué no saber, Jorge, por ejemplo, cuánto ganan los funcionarios públicos? ¿Por qué no saber cuántos adjudican las licitaciones? ¿Cuántos de manera directa? ¿Cuántos de manera indirecta? ¿Por qué incomoda al gobierno precisamente que se tenga esta información y se tenga estos contrapesos? Ha habido cambios, sí los ha habido, pero no ha disminuido precisamente que es una de las críticas que hace el gobierno, que no ha disminuido la corrupción por parte de estas instituciones que según ellos no funcionan, pero son instituciones que se tienen que ir formando con el tiempo, Jorge. La gente debe tener conciencia precisamente de los derechos que tenemos. Otro tema que se va a discutir, Jorge, también hablando de instituciones, es un organismo que no es muy conocido, también como el INAI pasa lo mismo con estas instituciones que contraponiendo, comparándolas con el INE, es muy conocida precisamente porque tenemos una credencial de elector. Y este organismo al que me refiero es el organismo coordinador de estrategias y políticas públicas a favor de niños y niñas y adolescentes en situaciones de vulnerabilidad. Este organismo, Jorge, también desmantelado, pasaría a la parte del DIF, donde realmente no tiene ninguna injerencia, o sea, no porque se trate de niños y niñas, tiene que ver con un desarrollo integral familiar, con lo que hace el DIF, responde a otra lógica, y pareciera que no se invierte en este gobierno, en las instituciones, Jorge, que no se votan, precisamente en los temas donde no tiene un rendimiento político electoral, pareciera que es mejor soltarnos. ¿Cuál es la reflexión final, Jorge? Ningún gobierno, es cierto, se siente cómodo con temas de transparencia y mucho menos esta administración que tenemos. El tema crucial es aquí, Jorge, controlar información, centralizar la información y ya hemos dado cuenta que al gobierno no le gusta precisamente rendir cuentas a la sociedad, no le gusta tener esta transparencia ni esta discusión directa con la sociedad, pero siempre como ciudadanos, Jorge, debemos de tener en cuenta que se están desgastando estas instituciones, que las instituciones no operan, que mientras nosotros también nos desgastamos analizando o tratando de alzar la voz para ir en contra de algo que probablemente ya se tiene totalmente cabildeado en el Congreso, se gastan recursos. En lugar de estar en las funciones o en lugar de estar discutiendo nosotros
si se puede mejorar o no es una institución, Jorge, prácticamente estamos viendo cómo sobreviven o no a esta administración. Y la pregunta nuevamente es cuándo se trabaja, cuándo se hace la parte de política pública, cuándo cada una de estas instituciones operan en unas necesidades diarias que requiere tanto Veracruz como el país. Y tenemos esta parte de un detrimento a la ciencia, Jorge, al conocimiento, a la transparencia y sobre todo a centralizar las decisiones por parte del gobierno federal. Y además, Jorge, hasta donde tengo entendido, el acceso a la información pública es un derecho constitucional, es decir, está enmarcado en la Constitución de nuestro país, entonces están violándola. Yo no entiendo por qué, bueno, sí entiendo que la misma ministra Loretta Ortiz, pues no otorgó la suspensión al INAI para poder operar con 4 miembros, y bueno, sí lo entiendo porque ella, bueno, obedece prácticamente los designios y los deseos del presidente López Obrador. Sin embargo, pues son 11 los ministros. Me imagino que es el proceso que tiene que ir llevando. Bueno, no pasa esta instancia. Debería de pasar pues no sé si a las comisiones dentro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o de plano al Pleno, porque están violando la Constitución. Digo, ya sé que el INAI ya se fue más allá, se fue ya a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos a interpelar y demás, pero pues esto lo debería estar resolviendo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Jorge. Así es, Jorge, y extraño que una ministra que, como se comentaba también en estos días, que se ha formado en la parte de derechos humanos, precisamente no atienda un caso donde se tiene una violación de derechos humanos. Y como bien decías, Jorge, el INAI ya pasa a otras instancias en defensa, lo cual regresa a mi comentario original. Todo esto produce gastos, todo esto produce un costo institucional y al final lo tenemos que pagar y no hay una operatividad por parte de las instituciones, Jorge. Pues a ver qué va a suceder con el INAI y con el CONACYT y con la ley de ciencia. Y bueno, esto es un desastre, pero bueno, vamos a ir viendo, Jorge, como siempre, muchísimas gracias. Vamos a estar contigo la próxima semana. Gracias, Jorge. Muy buena tarde. Un saludo a ti y a todo el auditorio. Igualmente, muchas gracias a Jorge Silva, economista del CIDE, analista también de nbnoticias.mx en nuestro proyecto Con Idea, hablando de economía, finanzas y políticas públicas. Vámonos al corte, regresamos.